Rompecabezas. Zona Central. Amigas, amigos, habitualmente cuando se considera la contaminación y sus fuentes se suele hablar solo del fenómeno a simple vista y sus efectos inmediatos sobre el medio ambiente y la salud humana. Sin embargo, existen otras formas y fuentes de contaminación que son invisibles y de largo plazo, que pueden ser incluso mucho más peligrosas. El empleo de sustancias que actúan como disruptores endocrinos en numerosos procesos industriales y productos domésticos ha llevado a su dispersión en el medio ambiente. El medio acuático es uno de los más sensibles a la contaminación y la alteración de organismos y sistemas por estos compuestos. Utilizando por primera vez en nuestro país un método de ensayo directo que no requiere métodos invasivos como el sacrificio de animales, una investigación verificó la presencia de sustancias estrogénicas y citotoxicidad en los sedimentos en varios lugares de la cuenca del río Santa Lucía. Asimismo, los altos niveles de fósforo y amonio encontrados al medir los indicadores de calidad del agua confirmaron, según los científicos, el proceso de eutrofización existente ya en el río Santa Lucía. El reporte, llamado Estrogenicidad y Citotoxicidad de los sedimentos y el agua de la cuenca fuente de agua potable de la ciudad de Montevideo, Uruguay, publicado este año en la revista Ecotox de la Sociedad Brasileña de Ecotoxicología, resume la investigación de un equipo de científicos provenientes del Centro Universitario Regional de la UDELAR y de las universidades del estado de Río de Janeiro en Brasil. Vamos a analizar precisamente estos datos con el periodista especializado en medio ambiente y colaborador de nuestro programa, Víctor Baqueta, más amigo, por supuesto. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Tremendo, ¿no? Son las primeras evidencias científicas sobre la contaminación de los ríos Santa Lucía y del río Uruguay, ¿no? Sí, es importante, es muy importante desde mi punto de vista, para que se entienda además, y bueno, yo lo que hago es tratar de divulgarlo, que hay efectos de contaminación en las actividades industriales y productivas que no son los que se ven, digamos, que no se sienten, son inodoros, incoloros y claro, insípidos, no los ves venir. pero que tienen efectos a largo plazo y muy peligrosos. O sea, en la discusión de estos temas ambientales, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la instalación de Botnia, y se discutía contra los ambientalistas, entre comillas, después diciendo que bueno, que la gente, que habíamos dicho que la gente se iba a morir por la calle, o sea, entonces te colocan exageraciones inverosímiles. Sí, los peces de tres ojos. Exacto, y para ridiculizar, digamos, una preocupación que por suerte, pienso, aunque tal vez tardíamente, las investigaciones científicas estas que mencionamos están empezando a demostrarlo. Confirma que no son ridículas. En absoluto. Es decir, entonces, esa es la importancia que tienen estas investigaciones. Bueno, ¿qué destacás? ¿Qué destacás del agua que bebemos, ¿no? Porque estamos hablando de ríos, o de la Santa Lucía, que es la cuenca donde se extrae el 70% del agua que bebemos los uruguayos, por decir, ¿no? Bueno, fíjate que en esta investigación sobre el río Santa Lucía es sobre la cuenca del río. Se definieron 42 puntos de muestreo cubriendo una amplia variedad de actividades productivas, de población, etcétera. Y de esos 42 puntos, en 14 se encontró estrogenicidad, que es la presencia de disruptores endócrinos, y en 9 puntos lo que se llama citotoxicidad. Citotoxicidad son células con capacidad de destruir a otras, es decir, y incluso hay una parte benigna de ese fenómeno que es las células que tiene el sistema inmunitario. O sea, claro, el sistema inmunitario del ser humano hace eso con las células dañinas, digamos, claro, ¿no? Pero los venenos y otros productos químicos tienen eso también, y eso ya tiene un alcance que no es el de atacar una enfermedad, sino al revés, digamos. Claro, Entonces, cuando se habla de citotoxicidad, se quiere decir que hay zonas de la cuenca en donde está eso. O sea, eso está muerto. Esto quiere decir que esa es una zona muerta.
Eso es lo que te quiero pregunto decir. rápidamente, ¿eso se revierte con el filtrado de las aguas, la potabilización y todo el tratado que le hace OCE después? Mira, una cosa es el tratado para la potabilización, que eso es una cosa de corto plazo. Ahí depende de los filtros y los métodos de tratamiento del agua en lo inmediato, porque Claro, eso y siempre no... va cambiando, supongo, también. Exacto, y entonces allí el tema es la capacidad de estar investigando permanentemente, porque por lo que se sabe, estos productos se combinan, se modifican, o sea, se van alterando con el tiempo, y entonces debe haber una investigación permanente y una adaptación también permanente de las tecnologías. Claro, hay que ir para actualizándose tratar. constantemente. Exacto. Fíjate que en los datos que se dan de esta investigación, hay 2 lugares donde se encontró presencia de estrogenicidad y citotoxicidad que son asociados con las fuentes para el suministro de agua potable. Es decir, una es aguas arriba de la represa de Aguas Corrientes, Claro. y O sea otra que de ahí es tomamos el agua, ¿eh? y otra es en la represa de Paso Severino. Claro. Es decir, entonces Estamos tomando esa agua. es decir, si no hay un tratamiento adecuado, estamos corriendo serios riesgos, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Yo había dicho, Víctor, en algún momento de todo este largo periplo que inició, pero no lo vamos a poner un antes y después, pero me acuerdo de Panario en algún momento, ¿no? Sí, Esto ya claro. hace 5 años, Exacto. hablando de estas cosas de todos ustedes. Yo había dicho en algún momento que había que reorganizar la actividad en torno a la cuenca de Santa Lucía. Evidentemente, si uno lo piensa como una actividad para hacerla hoy, es bastante inmensa, tiene muchísimos Pero es que esto tiene que ser complejidades, pero tiene que hacerse. políticas de largo pero, claro, plazo. pero tiene que hacerse, O hay sea, que ir en esa dirección, me parece. Tú Esto, ¿qué está tú confirmando? preguntabas si esto puede revertirse. Se puede revertir, pero con una política de largo plazo. Sabemos, por ejemplo, del caso de Europa, que los lagos suizos llegaron a estar completamente contaminados. Con una política de largo plazo, los niños de las escuelas pudieron volver a bañarse en los lagos. Pero son políticas de largo plazo que tienen además que combinar diferentes organismos de investigación científica. Yo le comentaba a Fabián que imagínense investigar esto con la importancia que tiene en el marco del decreto Mordaza que Sí, le da a la DINARA, claro. a la O sea, DINARA la potestad de decir si se investiga o no y después si se publican los resultados. Esas cosas son trabas absolutas. No, y es lamentable, habiendo pasado el oscurantismo a ¿verdad? una política pública con respecto a estos temas. Entonces la investigación es fundamental. Claro. Después las medidas de políticas, tecnologías que deben ser aplicadas. Ese es el peor signo que le puedes dar a la gente. Yo siempre recuerdo que Copérnico estuvo 100 años luchando contra la iglesia para que se dieran cuenta de que tenía razón, ¿no? Por supuesto, Galileo fue una de las partes de que hicieron fuerza para el lado de Copérnico, ¿no? Pero Copérnico, las ideas de Copérnico durmieron un siglo. Ahora, la razón finalmente se impone a la fe. Si hay algo que sacamos en limpio de Copérnico, por más de que no lo vio con sus ojos, es eso. Aunque finalmente sea tarde, se impone la razón a la fe. Y acá la razón debe imponerse una vez más, descansando sobre qué, sobre donde descansa la razón, en la ciencia, por ejemplo, un excelente lugar. No se puede administrar el medio ambiente sin conocimiento científico y sin aval científico. Aquí, pese a todo, parece ser el camino. Bueno, además me parece que es importante resaltar que estas investigaciones muestran que tenemos además científicos capacitados para realizarlas. Claro. Entonces el problema es el apoyo, es la política de apoyo y de desarrollo de esta investigación que necesitamos, ¿no? Hay efectos, ¿verdad? Que es la infertilidad, la obesidad, las malformaciones, cáncer en órganos reproductores masculinos y femeninos, mala calidad de esperma, endometriosis, en fin, hay distintas afecciones, ¿no? En ese sentido, la otra faceta de esto es el registro de las enfermedades. Claro. Yo tengo testimonios de distintos lugares. Hay 2 lugares que, en particular, la ciudad de Minas y la ciudad de Fraiventos, en donde la gente, a nivel de vecinos, registra que hay un aumento de las enfermedades y un aumento del cáncer en particular. Bueno, entonces me van a decir, bueno, pero esos son testimonios aislados, ¿dónde está demostrada la evidencia científica? Bueno, por favor, investiguen. Claro, y el Ministerio de Salud Pública tiene que tener los registros necesarios para saber
de qué se está enfermando y cómo nos estamos enfermando los uruguayos. Esa es otra faceta importantísima. Claro. El impacto en la salud de los efectos ambientales, de la actividad productiva y de la actividad industrial. Pero sé que este reporte, la noticia de este reporte es muy reciente, ¿no? Pero ¿tuvieron algún tipo de repercusión a nivel oficial, por ejemplo? No, incluso, bueno, yo lo menciono en la nota, hablamos con la gerencia de agua potable de OCE, nos dieron a entender que están al tanto del problema, pero enseguida dijeron, bueno, lo que podemos hablar no es oficial, yo no estoy facultado para hablar, es la de siempre, ¿no? O sea, estas informaciones delicadas parece que no son apropiadas para decirle al público. Es eso increíble. Ese es el sentido, ¿no? Es lo que hablaba, tenemos que recuperar la ética en todos los aspectos aquí en Uruguay, no solo en la política electoral, digamos, por decir una cosa, ¿no? Sino también en este tipo de cosas. Definieron 42 puntos de muestreo y cubrieron una amplia gama de usos de tierra y variedad de los paisajes en la cuenca de Santa Lucía. Estas muestras se recogieron en el invierno 2014, o sea que hay que esperar que todavía esto haya ido en aumento, porque tampoco una política, más allá de las multas, que después no ha existido una política. Bueno, sabemos que las medidas para la cuenca de Santa Lucía están muy lejos de estar cumplidas e incluso de avanzar, porque eso sí se ha reconocido oficialmente, ¿no? Claro, sí, desde luego. Pero yo citaba esto, ¿no? Son muestras estas del estudio de invierno 2014. Estamos en 2018, pasamos invierno 2018. Y ya en el 2014 se había observado estrogenicidad en 14 de los 42 sitios estudiados de muestreo, ¿no? Y todas las subcuencas mostraron estrogenicidad, excepto la de Arroyo Canelón Chico, que vayas a saber por qué es la excepción. Bueno. No sé, pues es una pregunta que me da en voz alta, obviamente. Hay que ir a trabajar a eso, ¿no? Digo, hay que modificar, o sea, hay que cambiar, hay que limpiar la cuenca del Santa Lucía. Exactamente. De actividad, quiero decir, ¿no? O sea, de la actividad circundante. Hay que reducirla. Y bueno, el propio director de la Dinama, Nario, ha dicho que ellos han avanzado en lo que se denominan las fuentes puntuales, ¿no? Que son, bueno, industrias, fluentes cloacales de las poblaciones. Pero en las fuentes difusas, que son más del 80% del origen de la contaminación. Eso es lo que más pega. Hay nada. Y que hay nada, porque eso depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, por eso yo digo, a mí si me preguntan dónde está el Ministerio de Medio Ambiente en el Uruguay, está en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la gravitación que tiene, no porque se ocupe realmente de lo que está pasando, ¿no? O sea, el modelo que promueve el ministerio es el que está generando esta situación. Claro. Ahora, qué delicado, porque digo yo, ¿no? Para algo existe la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para algo existe el Ministerio de Ambiente, en fin. Sí, pero tú ves que incluso en todos los organismos que se crea el Sistema Nacional Ambiental, se crea un comité ejecutivo ahora reciente para la situación de la cuenca del Río Negro, y siempre el Ministerio de Medio Ambiente está a la par que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la par que el Ministerio de Industrias, y no toques las áreas de cada uno, porque esa es la historia real. Claro. De todas maneras, bueno, en lo que hablábamos de lo que se puede surgir a partir de estos datos científicos tan importantes, es que el LATU está financiando proyectos de investigación, ¿no? Sí, es decir, el LATU es otra de las instituciones con capacidad y desarrollo de la investigación que, ha tomado en alguna medida esto. Por eso yo reseñaba allí una investigación que es anterior, está publicada en el 2015, que esta se hizo sobre el río Uruguay. Ajá, sí, claro, la investigación, evaluación integrada de riesgos de disruptores endocrinos en el río Uruguay, una tesis de doctorado, ¿sí? Exacto. De la investigadora uruguaya Diana Miguel Caramés en el Instituto Cranfield del Agua de la Escuela de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Importante, ¿no? Es la actual directora del programa de agua y medio ambiente del LATU, precisamente, ¿no? Bueno, aunque es una sola investigación, lo importante a destacar de esto es que por una parte se hace con la inquietud que la propia investigadora reconoce de cuáles pueden ser las consecuencias de las emisiones de las plantas de celulosa. Claro. Se hace en el trecho entre Nuevo Berlín
y Las Cañas, y el balneario Las Cañas, que es donde en el medio, en el transcurso, Donde pega, claro. está Sí, la planta. hoy UPM. Claro. Y bueno, es decir, hay evidencias que surgen de ese estudio. Ellos dicen incluso que no son de una situación grave, pero sí sabemos que se acumulan y sí hay evidencias de modificación de las funciones de organismos vivos que habitan en el agua. Entonces eso ya es una señal clara para preocuparse y avanzar, claro, y estar trabajando sobre eso. Uno puede saber que el chicle se estira. Ahora, uno tiene que saber que si el chicle se estira mucho, se rompe. No, pero es sencillo, porque digo, Sí. siempre, digamos, el comodín que tienen trillado es ese, bueno, pero todo contamina, o sea, contamina las Exacto, vacas, contamina... sí. Ok, No. el chicle se estira, pero ¿qué pasa si el chicle se sigue estirando a más no poder? Se rompe. Es un problema Se de grados. rompe. Cuando hablamos de la insustentabilidad es por Es el un problema de grado. grado, Es tal un cual. problema de grado. Pues el comodín ese no sirve tanto a que se va exagerando la situación, se va poniendo cada vez más Exacto. compleja y Exacto. rompe Y al el final se ecosistema. rompe. Al final se rompe. Ahora, ¿qué atraso que tenemos acá? Te lo digo a vos, Víctor, porque trabajás en ¿qué atraso que hay acá con el tema del medio ambiente? ¿Qué atraso Bueno, que hay? mira, no digo en la gente, no digo ni en los activistas, ni los que no somos activistas y somos ciudadanos y nos preocupamos. Digo, en la burocracia estatal. Bueno, pero es que ahí yo creo que el obstáculo es la partidarización de la burocracia estatal. Ah, sí, sí. Claro, o sea, no tendría que ser que, por ejemplo, que los directores de áreas fundamentales claro, sean técnicos. Sean designados políticos, como son el propio director de la DINAMA, sí. el director de ordenamiento territorial, el director de la DINARA. Claro. Son cargos políticos. Claro. Entonces, entonces se sienten vulnerados y atacados ante cualquier... Por la política. Claro. Por razones políticas. Y por razones políticas también se los sostiene mucho más de lo que deberían sostenerse. Entonces yo creo que ese es un cáncer de nuestro sistema político institucional, la partidarización de cargos claves del Estado, que entonces pasan a defenderse o atacarse en función de intereses políticos partidarios. Cuando no es la cosa, no es el asunto, el asunto es el medio ambiente. En absoluto, claro. En absoluto. Claro, y no lo entienden. No. Y no lo entienden aún a sabienda de que va en perjuicio propio, No. porque son seres humanos que viven acá. O sea, esos cargos tendrían que ser cargos provistos por concursos, con gente con la capacidad técnica, profesional adecuada para esos cargos. De eso se trata, si no, estamos siempre a merced del interés político de un sector y del otro y del que quiere colocarse acá o allá. Sí, sí. Bueno, hoy leíamos la información de que ya han encontrado, como ha pasado ya con aves y peces, rastros de plástico, de microplástico. Sí, yo te escuché. En las heces humanas. Y ¿no? sí, ya, pero es que estamos en una civilización química. Tremendo. Y bueno, y no podemos ser ajenos a eso. Nosotros somos también un fenómeno químico y biológico. Claro. Entonces, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que estudiar eso, tenemos que conocerlo y tenemos que tomar las medidas que sean correspondientes, ¿no? Sí, bueno, en principio está este nuevo informe que agrega preocupación, pero sobre todo agrega luz, ¿verdad?, a estos temas, que por más que preocupe uno tiene que saber lo que está pasando, ¿no? Y que no se diga que entonces son invenciones, que son exageraciones o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, se va a seguir este trabajo, creo que bien ahí el LATU arrimando este tipo de datos. Sí. Hay que seguir trabajando, evidentemente. Y el CURE también de la universidad en Rocha y en Maldonado tiene capacidad para desarrollar eso. Sí, de hecho, estoy hablando en general, ¿no? Pero la Academia Científica Uruguaya se ha comportado perfectamente ante todos y cada uno de los desafíos al medio ambiente que se han instalado a partir de leyes, ya sea la ley de riego, o distintos aspectos ambientales del país, ¿no? De la política del país. La verdad es que hay que aplaudir a la comunidad científica, que, justo decirlo también, el otro día Panario le tuvo que salir a contestar a Benech, el ministro de Ganadería, no son tenidos en cuenta. No son tenidos en cuenta. O sea, los informes que hacen no son tenidos en cuenta. Yo recuerdo distintas controversias, recuerdo del Ministerio de Ganadería de Mariana Gil hablar de EVADE, ¿no?
a ponerle buena onda a los científicos, ¿no? Es una cosa, un discurso de una especie de New Age en medio de algo científico. La ciencia no tiene momentos New Age, ¿no? O sea, es un problema. Claro, las ciencias son exactas, duras, y no dan espacio a la buena onda, ¿eh? No es una cuestión de buena onda o mala onda. De simpatía pero o antipatía, ¿no? Pero todavía sabes que me resuena esa palabra, porque me parecía insólito que alguien del gobierno, ¿verdad?, hablara en el sentido de temas ambientales, hablando de poca onda. Si no, no hacemos nada. Y bueno, no. Bueno, es que para hacer mal no hay que hacer nada, precisamente, ¿no? Digo, no hay que hacer daño. Hay que hacer cosas bien, ¿no? Digo, bueno, insólito realmente. Pero bueno, es una parte más de todos estos aspectos. Nos quedamos conversando, ya se nos van los minutos, Víctor, a propósito de que, bueno, no se juntaron las firmas que cambia un poco de tema, de la ley de riego. Quería tener alguna palabra tuya con respecto a esto finalmente, ¿no? Quedamos lejos. Bueno, sí, es que yo creo que aquí el tema fundamentalmente es la capacidad de movilización que se pueda desarrollar. Sí. Y hay que tener en cuenta que un referéndum tiene un plazo fijo y un porcentaje de firmas necesarios mucho mayor, porque es el 25%. Claro. Cuando es el caso de un plebiscito, no hay plazo. Si no se reunieron las firmas para una elección, se siguen juntando y se hace en la siguiente, y es el 10% del padrón electoral. Claro. Entonces, a mí me parece que, incluso a veces yo veo algunas apreciaciones a raíz del resultado, como criticando al pueblo y diciendo, y este pueblo, y no sé. No, esta es la capacidad de organización de los militantes, de las organizaciones sociales que deberían estar en esto. Es decir, no le podemos echar la culpa, la responsabilidad al pueblo cuando incluso en muchos lugares ni se llegó a dar la información adecuada y a poder recoger las firmas. En estas campañas, el problema no es la disposición de la gente a firmar, sino la cantidad de brazos que tenemos para recoger las firmas. Ese es el tema. Si lo habláramos en el mundo de la economía y la distribución de mercancías, todos van a enseguida entender de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, vos podés tener el mejor reloj del mundo para vender, pero si no lo distribuís bien y no está en la esquina de cada uno de los habitantes, no te van a comprar el reloj. O por lo menos no te lo van a comprar tanto si lo hicieras de esa manera. Eso es lo mismo. Si perseguís la recolección de firmas con determinado estándar para llegar a determinado número, tenés que instrumentar toda la logística alrededor de eso para que eso se pueda hablar. La gente está muy atomizada, tiene grandes problemas, no lo vamos a descubrir ahora porque nosotros somos uruguayos y lo vivimos, estamos en momentos difíciles y pedirle a la gente todo es imposible. No. Yo creo que ahí hay un debe de aquellos que es distinto, ¿no? Digo, hay gente hay distintos actores en distintos roles en torno a la recolección de firmas de la ley de riego que estuvieron a la altura de las circunstancias, otros no. Y sí, conversamos y comparamos esta campaña con lo que fue la del plebiscito. En la campaña del plebiscito, aún siendo para el 10%, sí hubo un involucramiento importantísimo del PIT-CNT, que en este caso no lo hubo, de determinados partidos, el Frente Amplio y sectores del Partido Nacional, que en este caso tampoco lo hubo. Entonces, es decir, las diferencias son notorias. Bueno, queda el camino precisamente de la inconstitucionalidad ahora. Exacto. ¿No? O sea, acá el pronunciamiento popular más importante fue el plebiscito y el plebiscito sigue vigente. Es un artículo de la Constitución. O sea, hay que hacer cumplir eso. De lo contrario, deroguen el artículo, señores. O sea. Claro. Bueno, veremos cómo sigue. Lo estaremos charlando con Víctor, con quien siempre estamos hablando de estos temas un día sí y otro también. Bien, bueno. Así que bueno, hasta el otro día, Víctor. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias.